para ir ya directamente al problema. Cierta empresa cuenta con 4 fábricas, cada una produce 2 elementos. El número de unidades del producto Y producido en la fábrica J en un día se representa por A y J en la matriz A. ¿Sí? Y luego dice, con la multiplicación por un escalar, multiplique por 1.10 y determine los niveles de producción que habría si esta se incrementa un 10%. Pues sí, es lógico. Fíjense bien. Esta matriz nos representa el producto Y producido en la fábrica J. O sea, que es una onda más o menos de este estilo. Déjenme ponerle de nuevo el plumón para que esté chueco. ¿Ahí está? Más o menos, pues ya. Algo es algo. Un poquito más alejado para que alcance a abarcar más. Más o menos, sí, así. Entonces, miren. No, esto no. Es esto. Entonces, aquí tenemos esta matriz donde I es el producto y J es la fábrica. ¿Qué es esto? ¿Y qué era? El renglón. O sea que los renglones representan el producto, no sé, producto 1, producto 2. ¿Sí? ¿Vale? Y las columnas son las fábricas. Fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, fábrica 4. Entonces aquí podemos ver la importancia de la aplicación de matrices. Yo puedo modelar, por ejemplo, un sistema de manufactura por medio de una matriz, donde las columnas sean, por ejemplo, líneas de producción, línea 1, línea 2, línea 3, y los renglones, la pieza. Generalmente en una fábrica se producen diferentes tipos de pieza. Claro que en algunas, pues sí, nada más es un solo tipo, ¿no? ¿Sí? Pero ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la fábrica 1 se producen 40 piezas de la pieza 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? En la fábrica 4 se producen 30 piezas de la pieza o producto 1. ¿Sí? En la fábrica 2 se producen 20 piezas del producto 2. ¿Vale? Entonces lo que nos dice ahora es que multipliquemos esa matriz por 1.1. ¿Eso qué me va a dar como resultado? Pues me va a dar como resultado una nueva matriz. Estoy haciendo una multiplicación escalar. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Una multiplicación escalar, donde ahora los elementos, van a ser qué cosa. ¿Sí estoy bien, verdad? ¿Sí estoy bien? ¿Van a ser qué cosa? La producción en esas fábricas, o sea, la fabricación de esos productos en las fábricas, pero cuando esta se ha incrementado un 10%. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea que si se incrementa la producción un 10% en la fábrica 2, se van a producir en vez de 20, 22 piezas del producto 2. Y así sucesivamente. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Luego dice, el problema 52. ¿De quién es el Spalding? De ingeniero aquí presente. ¿Sí? ¿Eres bajío para más que nada? Bien bajo, bien bueno. Hasta le hace así por debajo de los pies. Puro acá le picotea así.
Es sí pivotea. ¿eh? Y brinca como conejo. Aquí, por ejemplo, se hacían siempre cada semestre no, el concurso, ¿cómo? Parecido. Antes era, pues era creo que Intertec, pero porque era aquí adentro. Y siempre los partidos que estaban por todo el gimnasio, lleno así de corte, casi todo el tecnológico ahí adentro, eran los de básquet. Y siempre la final era entre industrial y live, o sea, administración. Y luego ya acabando la final de básquet, ese día se hacía una Ingeniero. Yo era ingeniero y antes de astronauta. ¿Qué? Ahí dice Satán. ¿En mi casa? ¿Ya comer? ¿Sí? ¿Qué comiste? ¿Qué había de comer, ingeniero? ¿Hice tortas ¿De qué? de milanesa? No, fíjate, no. Usted ya se puede casar. Un sommelier. Ya sea chambeador, responsable, con un proceso que no le cabe. Y aparte el ingeniero guapo. Y todavía está bueno para la cocina. Bueno, para todo. Y aparte de dos, ingeniero. Y lo peor de todo, ingeniero. Es guapo. Deja tú lo guapo, soy ingeniero. Arte pronunciado. No, ya. ¿Todo bien, ingeniero? Todo bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Un fruticultor levanta dos cosechas que se embarcan a tres mercados. El número de unidades del producto Y que se embarca al mercado J se representa por A y J en la matriz A. La ganancia por unidad del producto Y se representa por B, 1Y en la matriz B, y aquí está. Encontrar el producto matricial B por A y explicar qué representa cada elemento de este producto. Bueno, primero que nada, si se fijan, la matriz A es una matriz 2×3, donde los renglones representan las cosechas. Cosecha 1, cosecha 2. ¿Sí? Y las columnas, los mercados. Mercado 1, mercado 2, mercado 3. O como gusten. Mercado A, mercado B, mercado C. O, no sé, mercado Escobedo, mercado Hidalgo, mercado de la Luz. Por ejemplo. O los sauces. ¿Puede ser por allá? O del Tepe. ¿Sí? El que sea. O del Este es de Tepe. ¿Puede ser Tepe? Se ve. Bueno, ¿Qué tiene? en la mirada pesada. Sí, da miedo. No, pura gente bonita, me Querétaro. Yo no ingeniero. No, ese que bueno, a ver dónde eres tu hijo. Yo, aquí, No se ve. No, por eso, pero. ¿De qué barrio eres? de México. ¿De qué colegio? De Cerrito Colorado. Ahí está, pues también, ahí en el mercado, ¿no? No. ¿No hay mercado allá? Ah, no, sí hay uno, pero está chiquito. ¿Cómo? Ese que está allá por Avenida de Luz, ¿no? Ándele, ándele. Está chiquito, ¿no? Bien, entonces, ahí está. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, vamos a suponer que el producto 1 sea jitomates y el producto 2 cebollas. ¿Sale? Y columna 1, mercado Escobedo, mercado Hidalgo y mercado de la Cruz. ¿Qué significa? Que se enviaron 150 cebollas a mercado Hidalgo. ¿Sí? Y se enviaron 75, bueno, no había dicho manzanas, habíamos dicho, no, ya le estás cambiando, ingeniero. ¿Qué dijimos de todo? Jitomate, ¿no? 75 jitomates al mercado de la Cruz. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces fíjense, ahí estamos viendo la utilidad. Pero ahora nos pide que hagamos este producto A por B, perdón, B por A. B por A, o sea, B que es una matriz renglón, es decir, un vector renglón, ¿es un vector renglón? ¿Sí o no? Sí. Por la matriz A.
Bueno, ahí creo que le está tapando el cursor, pero sí son 75. Bien, si yo hago ese producto de matrices, vamos a ver, esta es 1 por 2 y esta es 2 por 3. No hay ninguna bronca, se puede hacer. De hecho, me va a quedar como resultado 1 por 3. ¿Sí o no? Un vector renglón. No, columna. No, sí, perdón, renglón. A ver, elemento 1, 1. Primer renglón, primera columna. 375 más 125 por 7. 125 por 7, pues más o menos viene siendo... ¿Cuánto es? 875. ¿Sí? Bien. Elemento 1, 2. 1, 2. 3.75 por 75 más 7 por 150. Más 7 por 150. ¿Cuánto? 1331.25. Bien. Luego, elemento 1, 3. 3.75 por 75 más 700. 3.75 por cuándo? Por 75 más 700. 981.25. 981.25. Bien. Ahí está. Pero ¿qué significan esos elementos? ¿Qué significarán? Recuerden que estos eran los productos enviados a los mercados. Y esto es la ganancia del producto. Si, por ejemplo, el producto 1 son jitomates y el 2 son cebollas, y este es el mercado Escobedo, mercado Hidalgo y mercado de la Cruz, ¿sí? ¿Esto qué vendría siendo? Esto es el costo por unidad de jitomate y este es el costo por unidad de cebolla. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces, ¿qué significarían estos cuates de aquí? ¿Cuánto se le gana? La ganancia por mercado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la ganancia por unidad del producto y se representa de esta forma. O sea, el D11 es del producto 1 que dijimos que era jitomates. El 1,2 es del producto 2 que dijimos que eran cebollas. Vean, 1 y. Entonces, y ahí es el que nos dice qué producto es. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente son las ganancias en el mercado de Escobedo, mercado Hidalgo, mercado de la Cruz. ¿Dónde hay más ganancias? Pues en el mercado Hidalgo. ¿Pero por qué hay más ganancias? Pues porque se enviaron más, en proporción, ¿no? O sea, donde se enviaron menos fue a la Cruz. Sí. Si nos basamos en la cantidad de productos, ¿dónde se envió más? En estas dos se enviaron lo mismo, ¿sí? En cuanto a cantidad de productos. Pero claro, eso ya depende, por ejemplo, de la demanda, no sé, de la demanda en el mercado, etc. Entonces, fíjense cómo se puede arreglar esto de esa manera. Luego dice aquí, una compañía, a ver, si quieren pasamos mejor el 54 que no tiene respuesta. O como vean, ¿cuál les gusta más? ¿54 o 53? 54. Dice, la matriz P representa la proporción de la población de electores que cambia del partido I al partido J en una elección dada. Es decir, P y J con I diferente de J representa la proporción de la población de electores que cambia del partido I al partido J. Y P y I representa la proporción de que
permanece leal al partido de una elección a otra. En contar el producto de P consigo mismo. ¿Qué representa este producto? Bueno, este caso, es interesante. Eso es lo que se conoce como una matriz estocástica. De hecho, vamos a ver este tema más adelante en las matrices estocásticas. ¿Por qué estocásticas? La palabra estocástico significa probabilístico. ¿Sí? Entonces observamos que los elementos son valores entre 0 y 1. Esa es una característica, es una condición. Pero también que la suma de los elementos por columnas debe de ser 1. No, perdón, no es por columnas, es por renglón. Es que depende cómo se ordene. Depende cómo se ordene. Aquí como están ordenados, la suma de renglones me da 1. ¿Sí se fijan? 1, 1, 1. Pero porque así lo ordenó el problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa el elemento 2, 1? Pues eso es la proporción de vectores que cambian del partido D al partido R. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? El elemento 1, 3, la proporción de vectores que cambian del partido R al partido I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y los elementos que están en la diagonal principal son los que permanecen leales al partido. O sea, por ejemplo, el elemento 2, 2 son la proporción de vectores que antes habían votado por D, pero siguen con D. Entonces siguen siendo leales al partido. En este caso, pues el partido que tiene más lealtad pues, es el R. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y el que aparentemente tiene menos lealtad es el I. ¿Sí? Por eso les digo que es una matriz estocástica. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que multipliquemos P por P. O sea, P al cuadrado. Esto tiene un significado muy interesante. Muy interesante. Este tipo de matrices las estudió un matemático ruso que se apellidaba más bien Markov. Y dio origen a lo que se conoce como cadenas de Markov. Y esto se los comento porque yo estaba trabajando en mi tesis de maestría industrial en cadenas de Markov. Pero ya después la cambié por redes de Petri, porque de Markov no había casi nada, ¿no? Había un centro muy fregón en Guadalajara, pero implicaba que yo fuera a Guadalajara para que me asesorara. Entonces dije, no, mejor lo cambio a redes de Petri. Salió redes de Petri. Pues es que las redes de Petri tienen que ver mucho con las redes que vimos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en un sistema industrial, tú modelas el flujo de materiales. Y de hecho lo que estaba modelando había una célula de manufactura ahí en el laboratorio industrial que ya no servía, pero que tiene unos robots y tiene taladros y tiene todo eso. Entonces la idea era arrancarla con esta red, pero pues bueno, ya después ya no supe. Ya vi que pues a veces pasan cosas. Y la otra, la de espaciales, luego se las muestro, es del scan, está chido. Entonces, esas son las famosas cadenas de Markov. Y son bien interesantes. De hecho, vamos a profundizar con ellas brevemente cuando veamos los procesos estocásticos. Ahorita pues vamos más o menos a platicar de qué es esto. Entonces yo las voy a multiplicar. ¿Sí? ¿Por qué es lo que me dice el ejercicio? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces preparen sus calculadoras, preparen sus deditos, vayan calculándolos porque me van a tener que decir, sale, este es 3 por 3, no hay bronca, porque también dice 3 por 3, me va a dar como resultado una 3 por 3. Bien, elemento 1, 1,
Primer renglón, primera columna. Punto 75 por punto 75 más punto 15 por punto 2 más punto 10 por punto 3. Por punto 3. 622.5. Punto 622.5. Bien. Elemento 622. Elemento 1, 2, primer renglón, y no déjame conectarle porque estamos grabando. Espérame. Se va a morir la batata. Ahí está. Entonces, ahí va. Punto 75 por punto 15. Más punto 15 por punto 6 más punto 1 por punto 4 0.2425. 0.2425. Bien, elemento 1, 3. Punto 75 por punto 1 más punto 15 por punto 2 más punto 1 por punto 3. Punto 135. Bien. Seguimos. Elemento 2.1. Punto 2 por punto 75. Más punto 6 por punto 2. Más punto 2 por punto 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? Punto 33. ¿Cuánto? Elemento 2.2, segundo renglón, segunda columna. Punto 2 por punto 15 más punto 6 por punto 6 más punto 2 por punto 4. Punto 47. Punto 47. Bien. 2, 3, segundo renglón, tercera columna. Punto 2 por punto 1 más punto 6 por punto 2 más punto 2 por punto 3. Punto 2. Punto 2. Bien, vamos con el 3.1. Punto 3 por punto 75 más punto 4 por punto 2 más punto 3 por punto 3. ¿Sí? Bien. Punto 3 por punto 15 más punto 4 por punto 6 más punto 3 por punto 4. 0.405. 0.405. Bien. Y finalmente el 3.3. Punto 3 por punto 1 más punto 4 por punto 2 más punto 3 por punto 3. ¿Punto 2? Sí. Bien. Bueno, pues esta matriz sigue siendo estocástica. ¿Por qué? Porque todos sus elementos están entre 0 y 1. Y la suma de los elementos por renglón debe de dar 1. A ver, vamos a comprobarlo. Punto 62, punto 6225 más punto 2425 más punto 135. 1. Punto 33 más punto 47 más punto 2. ¿Cómo que menos 1? También es una. También. Ok. Punto 39 más punto... Aquí creo que faltaron decimales alguna, ¿eh? Punto 39, 5 más punto 405 más punto 2. Sí, o sea, es una matriz estocástica. Bien, pero ¿qué significado tiene? Aquí sí debo decírselos. Según esto, fíjense, vamos a suponer que cada elección es por año. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz
en un año. ¿Sí? Si yo la elevo al cuadrado, sería el comportamiento de las preferencias electorales en 2 años. En 2 años. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que para que esto funcione, la situación no debe cambiar. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que las elecciones están en función de muchas cosas. ¿Sí o no? Por ejemplo, campañas, por ejemplo, errores, por ejemplo, corrupción, publicidad, que aparezca un candidato con cierta personalidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente eso va a hacer que esto cambie. ¿Sí? Y entonces esto ya no va a funcionar, porque está basado en esta. Entonces, las cadenas de Markov se fundamentan en ese sentido. Sería el comportamiento siempre y cuando no hubiera algo que alterara la cuestión, la situación, en este caso electoral. Si vamos a suponer que todas las cosas estén igual, sin ninguna situación, entonces sería la probabilidad. ¿Sí? Bueno, más adelante vienen otras aplicaciones más interesantes. Ahorita no quisiera comenzar mucho, porque sé cosas bastante interesantes aquí. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es propiedad de las operaciones de matrices. Entonces, miren, aquí tenemos esta tablita donde vienen resumidas las propiedades de la suma de matrices. Esas propiedades pues ya las conocemos. Primero que nada, para que estas propiedades puedan ser válidas, pues las matrices tienen que ser tal que tengan la misma dimensión. O sea, yo puedo sumar y restar, porque recuerden que la resta la puedo considerar como una suma, pero de universo aditivo, ¿sí o no? Entonces, para poderlas hacer, las matrices tienen que tener la misma dimensión. Por eso dice, si A, B y C son matrices del mismo tamaño, o sea, M por N, es decir, no necesariamente cuadradas, pero que tengan el mismo tamaño, y C y D son escalares, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera es la propiedad conmutativa, es decir, la suma, matrices si es conmutativa. La número 2 es la propiedad asociativa. La 3 es la propiedad asociativa de la multiplicación escalar. Vean cómo estoy multiplicando una matriz por 2 escalares. Y yo puedo asociar esa multiplicación de diferente manera, no hay ninguna broma. La 4 es una multiimportante. I por A igual a A. Es el elemento neutro multiplicativo. ¿Sí se acuerdan que cuando ustedes vieron cálculo diferencial, la primera parte, pues vieron propiedades de los reales? Sí. Y si no las vieron, porque muchos profes se lo brincan, porque se supone que ya lo saben, pues las vienen manejando desde la primaria. Secundaria se retoman, en la prepa nuevamente también. Y recuerdan que el 1 es el elemento neutro multiplicativo, porque si yo multiplico cualquier número por 1 me da el mismo. ¿Sí o no? El 1 es el elemento neutro multiplicativo. Y el 0 El neutro aditivo. es el neutro aditivo. Si yo le sumo a cualquier número 0 me da el mismo. Entonces en las matrices pasa igual. Tenemos un elemento neutro multiplicativo que es I. Pero ¿quién es I? I es la matriz identidad. Entonces aquí si quieren vamos a comentar. Y a fuerzas tiene que ser cuadrada. No hay de otra. ¿Y por qué tiene que ser cuadrada? Porque es una matriz. Fíjense, ¿se acuerdan que vimos las matrices diagonales, no? Las matrices diagonales eran aquellas donde todos los elementos, excepto los de la diagonal principal, son ceros.
pudiendo ser ellos 0, algunos, pero no todos. ¿Sí se acuerdan, no? 0, 0, 0, 0. Bueno, aquí 0. A33, 0. Ahí está. AMM. Obviamente, una matriz diagonal tiene que ser cuadrada. ¿Sí? Bien. Pues hay un subconjunto dentro de las matrices diagonales que se llaman matrices escalar. ¿Y qué es una matriz escalar? Una matriz escalar es una matriz diagonal, pero donde todos los elementos de la diagonal principal son el mismo número. ¿Sí? O sea, K 0, 0, 0, 0, 0. 0, K 0, 0, 0, 0. 0, 0, K 0, 0, 0. 0, 0, 0, K 0. ¿Sí? ¿Sí se fijan que los de la diagonal principal son el mismo número? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero es una matriz diagonal. Bien. Pues estas son subconjunto de estas. Pues las matrices identidad son subconjunto de estas. ¿Por qué? Porque son matrices diagonales, pero también son matrices escalares, de tal manera que los elementos de la diagonal principal son unos. ¿Sí? Son unos. Y eso va a permitirme que al multiplicar esta matriz por cualquier otra, me dé ella misma. Sí, pero tiene que ser uno de la principal que se llama la matriz identidad. ¿Ven? Entonces, aquí hay que decir una cosa. Si si A es una matriz M por N, para que yo la pueda multiplicar por I, ya sé que I a fuerzas es cuadrada, pero en este caso tendría que ser M por N. ¿Para qué? Pues para que pudiera llevarse a cabo la multiplicación. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Ahorita seguramente van a venir ejercicios de eso. Bien. Entonces, pues ahí está esa propiedad, pero tenemos muchas otras. Propiedad distributiva de la multiplicación escalar. Y aquí tenemos propiedad distributiva, pero matricial. ¿Por qué? Porque aquí estoy distribuyendo el escalar en esta suma de matrices, ¿sí o no? Mientras que acá estoy distribuyendo la matriz en una suma de escalares. Pero es la propiedad distributiva. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, pues ya vamos complementando algunos otros tipos de matrices. Matriz escalar, matriz identidad. Y hay otras matrices muy importantes. Y de hecho yo les decía eso. En matrices está el elemento neutro multiplicativo, que es la matriz identidad, pero también está el elemento neutro aditivo. ¿Sí? Y el elemento neutro aditivo se llama matriz nula o matriz cero. Aquí está. Si A es una matriz M por N y O también es una matriz M por N, que consiste en ceros, o sea, todos sus elementos son ceros, entonces A más esa matriz me da A. Eso significa que la matriz O, M subíndice M, ¿por qué M subíndice M? Porque estoy poniendo su dimensión. Se denomina matriz cero y funciona como la identidad aditiva o el elemento neutro aditivo para el conjunto de todas las matrices M por N. Entonces, la matriz nula es aquella que no es necesariamente cuadrada. Eso es importante. O sea, la matriz identidad sí necesita ser cuadrada. Pero la matriz nula, no. Esa no necesariamente tiene que ser nula. Pero todos sus elementos son ceros. ¿Sí? Todos son ceros. Todos. 0, 0, 0.
¿sí? Pero debe tener una dimensión. Entonces, como no necesariamente es cuadrada, pues es m por n. Al decir m por n, abarca tanto las no cuadradas como las cuadradas, ¿sí o no? Cuadradas son iguales. Entonces, como yo necesito, en cierto modo, determinar la dimensión de la matriz nula, ¿por qué? Porque se supone que es la que voy a sumar a cualquier matriz. Esa dimensión pues la pone el libro así, mn. O sea, O32 es una matriz nula de 3 renglones y 2 columnas. ¿Sí están de acuerdo, no? Y entonces va a ser el elemento neutro aditivo para todas las matrices 3×2. ¿Sí? Pero también puede ser cuadrada. Esta aquí sí. Esta puede ser cuadrada o no, pero la identidad siempre tiene que ser cuadrada. Entonces, tiene 3 renglones, 3 columnas, pero todos son 0. Entonces, al sumar esta matriz con cualquier matriz 3×3 me va a dar ella misma. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la matriz nula, la matriz O. Y aquí vienen sus propiedades. Si A es una matriz M por N y C es un escalar, entonces se cumplen las siguientes propiedades. A más la matriz nula M por N me da A más menos A, pues me da la matriz nula. Ahora, si el producto escalar de un escalar con una matriz me da la matriz nula, eso significa que el escalar es 0 o la matriz es nula. Así que es la reglita de los números, que de hecho siempre le hemos aplicado, ¿sí o no? Si A por B es 0, significa que A es 0, o B es 0, o las dos, ¿sí o no? ¿Sí? Es exactamente. Bien, y luego vienen aquí unas propiedades de la multiplicación de matrices. Hay unas propiedades de la multiplicación de matrices. Y dice, si A, B y C son matrices con órdenes tales que los productos matriciales dados estén definidos, ¿qué significa? Significa que su tamaño o dimensión permitan hacer la multiplicación. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya todos tienen el libro? ¿Sí? Bueno, si no, ¿para qué? Bien. Entonces, C es un escalar, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Propiedad número 1 es la propiedad asociativa. Yo tengo un producto de 3 matrices y puedo asociar el producto de 2 de ellas como yo guste, las 2 últimas o las 2 primeras, pero respetando el orden. Número 2 es la propiedad distributiva. Número 3 es la propiedad distributiva, pero observen cómo la 2, yo estoy distribuyendo por la derecha una matriz. Y en la 3 estoy distribuyendo por la izquierda una matriz. Aquí lo que es muy importante notar es el orden. Porque recuerden que la multiplicación en general no es conmutativa. Entonces yo estoy multiplicando A por la derecha, por eso es que debe de conservar ese lugar en la multiplicación, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, estoy distribuyendo la que está por la izquierda, debe de conservar ese lugar al hacer la distribución. ¿Por qué? Porque no hay conmutatividad generalmente en la multiplicación. Y la cuarta, pues es la propiedad asociativa. Aquí sí, el escalar, yo se lo puedo meter a A, o se lo puedo meter a B, o se lo puedo meter al producto de ambas y da lo mismo, pero porque es escalar. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bien, aquí está la matriz identidad que les decía. A continuación se considerará un tipo especial de matriz cuadrada que tiene unos en el diagonal principal y ceros fuera de ella. Mira, una cosa, fíjense bien, la matriz nula no necesariamente es cuadrada. Por eso para identificarla le poníamos los subíndices MN. ¿Sí? Si es 3,2, pues quiere decir que es 3×2.
Tres renglones, dos columnas. ¿Sí? Pero la matriz de identidad es cuadrada, aquí lo estamos viendo. Sin embargo, sí necesitamos establecer su dimensión, por eso es que en las matrices de identidad nada más se pone un subíndice. ¿Por qué? Porque es el mismo. Si fuera I3, quiere decir que es 3 por 3. Si es 2, pues sería 2 por 2. ¿Sí? Pero vean cómo esas son, aquí está mal, aquí debe de ir 1, ya se fijaron. Ahí se les fue. Sí, hay un detalle. A ver, déjenme ver si no falta página. 79-80, sí creo que no. Bien, y luego dice propiedades de la matriz de identidad. Fíjate. Se establece que la matriz y su índice n sirve como la identidad para la multiplicación de matrices. Se denomina matriz identidad de orden n. Y entonces, aquí hay unas propiedades muy importantes de la matriz de identidad. ¿Y cuál es eso? Si yo tengo una matriz m por n, entonces, si a esa matriz la voy a multiplicar por la matriz identidad por la izquierda, ¿de qué dimensión debe de ser? Bueno, si A es m por n, esta debe de ser n por n, para que esté consistente la multiplicación. Sería así. ¿Sí o no? ¿Y cuánto me va a dar ese resultado? A. Porque es la matriz identidad. ¿Sí o no? Bien. Pero si ahora voy a multiplicar A por la matriz identidad, pero esta está por la derecha, entonces esta matriz de identidad tiene que ser m por n. ¿Sí o no? Si no, no, porque es m por n. Tiene que ser m por n. Pero ya dijimos que nada más se le pone su índice. ¿Sí o no? ¿Y qué me va a dar? O sea. ¿Sí? O sea que va a haber dos matrices de identidad sí diferentes en cuanto a dimensión. ¿Sí? Si no es cuadrada, porque si fuera cuadrada, pues iba a ser del mismo tamaño. ¿Sí o no? Si fuera cuadrada, entonces sería así. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Pero también sería lo mismo por la izquierda. ¿Sí o no? Si fuera cuadrado. Ah. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí. A ver, ¿por qué ingeniero? A ver. ¿Ves que acabaron los charrones? ¿Sí? A ver, ¿por qué aquí no hay bronca? A ver, ingeniero, ¿por qué? ¿Cómo de la misma forma? A ver. A ver, ingeniero, a ver, que pase. A ver, que me explique, por favor, porque no sé, no vino, ¿verdad? No vino. Qué bueno. Lo voy a llevar en el siguiente semestre. ¿Verdad? Al fin y al cabo, más allá por viejo que por diablo. ¿Qué voy? A ver, anda el ingeniero. No, se la dejo, se la dejo. ¿Eh? Se la dejo. ¿A quién se lo A dejas? usted, en la vuelve especial. Para que sea más claro. A ver qué tal y los confundo mal ya. A ver, ¿quién explica esto, por favor? Salen 5 puntos. ¿Ahí? Con efecto de los 3 cuadrados. Ah. A ver. Tenemos una matriz cuadrada. A, n, m. Ajá. Pero multiplicamos por una identidad. Por la izquierda, Bueno, por la izquierda. ¿cómo sería?
Ah, perdón, sí, pero es que yo estaba viendo. Ah, No, adelante, tú concéntrate. No me hagas caso. la cantidad tiene que ser cuadrada, entonces sería m por m. O sea, como este y este son iguales, no hay problema, no se puede. Entonces, si lo cambiamos, si es Ahora m por m, este ponemos una i m por m, estos siguen siendo iguales, entonces también no hay problema. Pues cuando es cuadrada la matriz identidad, por la derecha por izquierda va a ser de la mismo tamaño. ¿Me acuerdas, por favor, ingeniero, no? Sí, profe. Los puntillos. ¿Vale? Parece segunda parte de la Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Bueno, que pasen buena tarde.